La serie Life on Our Planet fue una serie de 8 episodios emitida por Netflix a fines de 2023, en donde exploramos la evolución de la vida en la Tierra desde hace unos 4.500 millones de años hasta la actualidad, mostrándonos algunos seres clave en cada época recreados por animación computada o CGI, mientras que en la serie de Apple TV Prehistoric Planet, dividida en 2 temporadas de 5 episodios, en donde tenemos un gran despliegue de efectos especiales con dinosaurios principalmente y otros animales de hace 66 millones de años o Cretácico superior, fines del Mesozoico, Maastrichtiano, y nos muestran nuevas y mejoradas reconstrucciones corporales y de comportamientos de los animales del Cretácico. Pero ¿cómo están estas series? ¿Hasta dónde le hacen justicia a lo que nos intenta decir? ¿Cuál es mejor? Dale like y suscribirte a Secretos Paleontológicos, ¿qué ves? Primero que nada, ¿cuál es el objetivo de una serie documental? Acá la vamos a entender como un conjunto de escenas que tratan de mostrarnos con cierta fidelidad un fenómeno natural o de otro tipo, en este caso, animales prehistóricos y acontecimientos de la vida sobre la Tierra, y que en su transcurso además nos cuentan una historia desde el punto de vista cinematográfico. Bueno, para comenzar podemos decir que Life on Our Planet trata de mostrarnos los fenómenos que acontecieron en la vida sobre la Tierra desde su origen hasta la actualidad a través de algunos eventos y organismos que existieron, mientras que Prehistoric Planet trata de reconstruir los ecosistemas, o sea, seres vivos y su entorno de la Tierra hace 66 millones de años, mostrando principalmente dinosaurios clave en cada ecosistema en distintas partes del mundo con el mayor realismo posible, tratando de reconstruir los organismos que vemos con mayor fidelidad posible sin abandonar la espectacularidad y teniendo en cuenta siempre el presupuesto y el tiempo, que es un limitante. Life on Our Planet empieza por una reconstrucción de la Tierra cuando no había vida, los primeros organismos mostrando un artrópodo, Anomalocaris, y un trilobite interactuando, o sea, Anomalocaris se quiere morfar un trilobite, pero el exoesqueleto es demasiado duro. Sin embargo, como dije en un video sobre el tema, la diversidad del Cámbrico era infinitamente mayor. No era solo estas 2 especies, además no fueron los primeros, sino que fueron las sagas cianofisias, luego pasamos al silúrico, unos 100 millones de años, después vemos un cefalópodo ortocónico enorme, trilobites y peces agnatos al lado de un arrecife. De nuevo, poca diversidad y poca representatividad de los comportamientos y de organismos. El Devónico viene dado por un pez placodermo enorme comiendo amonites, un evento de extinción y glaciaciones marcando finales de periodos geológicos, además de superabundancia de materia orgánica. ¿Qué pasa con estas escenas? Son interesantes, ya las vimos en distintas medidas, similar en otras series documentales. La idea, evidentemente, es mostrarnos taxones clave de cada época, en gran parte lo están haciendo. Ahora, ¿solo es interesante la predación? No, pero así nos muestran mecanismos de cómo vivían de forma incompleta y parcializada, pero mayormente está hecho y visto desde un punto de vista bastante actual cinematográficamente, ¿no? Además, el Carbonífero, pasando con los peces del agua dulce a la tierra, con un anfibio que lo devora y luego un reptil puesto con huevos, nos intenta mostrar el paso de la vida a la tierra y cómo distintos grupos adquirieron mayor especialización. Estos peces no fueron los primeros que adquirieron esta capacidad, deberían habernos dado un Tiktaalik al menos saliendo del agua, pero luego mostrarnos un evento muy importante de forma muy simple. Y decir que queremos hablar del paso del agua a la tierra, obviamente lo está haciendo, pero no está mostrándonos la evolución en un momento de la tierra y de una forma muy simplificada y errónea en muchos aspectos, ya que hay grupos de peces actuales que también salen del agua en época de sequía, cometiendo además el error en esta escena de hacerlo salir aún habiendo agua en el pantano, o sea, porque había un predador en el agua, entonces salieron de ahí para mayor seguridad, pero no la encontraron y no la iban a encontrar tampoco. Y los peces estos que salen actualmente por la sequía no están evolucionando en otra cosa en tierra, como lo vemos en esta evolución del pez al anfibio. El Pérmico nos dejó un Inostrancevia morfando un Scutosaurus, nos muestran
que hubo un avance en la evolución de los organismos terrestres predadores muy fragmentadamente y de forma muy conducente a lo más lindo y visible y no mucho más. En el Triásico pasamos con los Lystrosaurus y el Erythrosuchus, mostrándonos una especie de dicinodonte. No era el único de la época, pero sí el más abundante según los registros. Esto es muy determinista, el registro fósil no necesariamente refleja la realidad de los ecosistemas de la época, pero evidentemente nos dejan claro lo dramático del evento pérmico-triásico. En el Triásico vemos un dinosaurio bebé y luego un adulto representando dinosaurio Plateosaurus o sauropodomorfo en una época del Triásico mucho después de que se originaron los dinosaurios, pero esto sería un dinosaurio de los primeros, sino el primero que adquirió gigantismo y originó a los saurópodos posteriormente, que eran cazados por diversos predadores como el Allosaurus al Diplodocus. ¿Esto es representativo del Jurásico? Para nada. Y creo que cada vez que avanza más en la historia de la serie, en la historia de la vida, de la Tierra, la serie empieza a fallar más y más. Incluso la división de los continentes nos mostró este proceso como uno donde hay lava entre las áreas de separación continental. Esto no es así para nada. Nos queda claro que avanzó la predación en la Tierra. Claro, ¿fue así? Claro que no. El Allosaurus ni siquiera convivió con el Diplodocus y la cadena alimenticia era mucho más amplia. A medida que avanzó el Mesozoico eran mucho más complejas estas interacciones. De los mamíferos nos mostraron solo uno del tamaño de un ratón en el Cretácico, pero están presentes desde fines del Pérmico con los sinodontes. No lo mostraron. Nos muestran un comportamiento representativo de un grupo o una serie de comportamientos representativos. Sí, es posible, hasta ahí. Después, en el Cretácico tenemos Deinonychus cazando un Arcansaurus. ¿Cazaba así Deinonychus saltando la presa? No según lo que se cree. ¿Cazaba manada? No según se cree. Nos enseña algo más en la historia de la vida sobre la Tierra en cuanto a la predación. Si no se sabe su comportamiento, no se puede decir. Para el Cretácico ya había avanzado enormemente las interacciones de los ecosistemas y había muchos otros tipos de interacciones para mostrarnos, además de un Deinonychus saltando a un dinosaurio herbívoro, un Arcansaurus. Entonces, básicamente, no nos están mostrando algo representativo de la época. Sobre estructuras sociales, tampoco, porque no se sabe cómo era la estructura social en los dinosaurios, o al menos de la mayoría. El Tyrannosaurus está muy exagerado, un poco irreal en cuanto a su textura, muy artificial. No se cree que haya usado a sus jóvenes crías para cazar como lo muestran acá, pero se cree que Tyrannosaurus cazó al Triceratops. Entonces, mirando la serie en general, ¿cuál era su objetivo? Mostrarnos cómo distintos predadores evolucionaron a través del tiempo con los cambios en el ecosistema, las extinciones y todo. ¿Lo logra? Muy difícil decirlo. Creo que deja claro que hubo un avance en algunos sentidos, pero es muy fragmentario y conducente. Así no funcionó la evolución. En cuanto a Prehistoric Planet, como dije antes, vemos tanto una gran diversidad de dinosaurios, pterosaurios, reptiles marinos, dos mamíferos, uno colgando de la boca de un dinosaurio básicamente, un reptil de desierto, un anfibio y algunos otros que me estarán faltando, y algunas aves. Por lo tanto, las reconstrucciones corporales de todos los seres son visualmente sorprendentes por el nivel de detalle general y particular. La textura de las escamas y de las plumas de la mayoría es destacable, al igual que las picnofibrillas. Los pelos de los mamíferos también. Tanto de cerca como de lejos se ven excelentes. Ahora, ¿están bien hechos desde el punto de vista científico? Difícil decirlo. No se sabe cómo eran con tejido blando, pero hay hipótesis con distinto nivel de aceptación, y una cosa que llama la atención y es bastante distribuido en el mundo de la paleontología entre especialistas, mejor dicho, es que tanto los pterosaurios como todos los dinosaurios debían tener plumas, un tipo de filamentos similares a pterosaurios, porque las tienen distintos grupos de terópodos y ornitisquios. Sin embargo, no las vemos en todos los ornitisquios. Y aunque resulte difícil de crear, los saurópodos también deberían tener plumas, de acuerdo a la parsimonia, que es el método científico de la filogenia, que dice que si distintos grupos de descendientes no emparentados entre sí, o emparentados más bien con un ancestro común, entonces el ancestro común las tuvo, entonces todos sus descendientes también las tuvieron.
Entonces deberían tener a todos los ornitisquios y todos los saurópodos y todos los terópodos. A todos los grupos de terópodos los mostraron con plumas, pero solamente algunos grupos de ornitópodos, de ornitisquios, y a ninguno de los saurópodos. Esto también estaría mal. Por esto indicando que todos los descendientes tuvieron plumas y los saurópodos son también descendientes. Entonces, ¿por qué no tienen plumas ni todos los ornitisquios ni todos los saurópodos? Tal vez por ser algo conservadores, no sé. Por otro lado, el dictosaurio con una gran cresta está mal hecha porque era muy delgada y menos grande, o sea más chica, además de no estar en esta especie. Pero es evidente que también sacrificaron realismo científico para beneficiar la espectacularidad. Las escamas están muy buenas en todos los reptiles, en Tarbosaurus tiene las del pecho o el abdomen también demasiado agrandadas, mucho más de lo que eran, pero querían que las viéramos, digamos. En Masiacasaurus no tiene la mandíbula con la curvatura hacia abajo que lo caracterizaba. ¿Para qué haces un dinosaurio raro si no le vas a poner los rasgos raros que lo caracterizan? No sé. Por otro lado, muchos de los dinosaurios y otros animales prehistóricos no vivieron hace 66 millones de años, según las dataciones, sino muchos de ellos hace 70 o 75 millones de años, o sea, el campaniano, anterior al maastrichtiano incluso. ¿Por qué hicieron esto? No sé. Pero evidentemente es un error grave, porque no quisieron decirnos que la serie ocurre en el Cretácico superior sin detallar nada más, no sé. También hay una tendencia muy grande de mostrarnos grupos de predadores como Velociraptor diciéndonos que cazaban en grupo cuando no se sabe, se cree que no en realidad, u otros dinosaurios también viviendo en grupo. Los pterosaurios varias veces cruzando zonas peligrosas como si fueran todos unos giles, etc. La diversidad mostrada es muy poco representativa de lo que ocurrió hace 66 millones de años y como dije ni siquiera se restringe a los 66 millones de años. Se entiende que tengan un presupuesto y tiempo restringido y quieran mostrarnos cosas muy distintas en algunos aspectos, pero no siempre lo hacen ni de las formas más interesantes, como es el caso del Majungasaurus, que trata de cazar un Simosuchus y mostrándole la cola lo aleja. ¿Por qué no lo mostraron cazando un saurópodo Rapetosaurus, que hay posibles registros que cazaron este saurópodo? O que cazaban otros Majungasaurus, no sé. Tal vez porque hicieron algo parecido en otra docuserie como Dinosaur Planet, pero aún así Prehistoric Planet estaría mucho mejor hecho que Dinosaur Planet, de esta forma. Para mí que lo quisieron hacer, bueno, además para diferenciarse, para no mostrar mucho sangre y violencia, pero a mí me parece una oportunidad desperdiciada en este aspecto. Tampoco tenemos prácticamente detalle de dinosaurios comiendo a su presa, solo con la boca con la sustancia roja que empieza con S y termina en angre. ¿Por qué lo hicieron? ¿Son muy puritanos? Puede ser. Pero dejaron de lado mayor realismo por no mostrar más detalles. Yo he mirado cosas peores de chico. También vimos muchos animales de las mismas familias, como muchos azárquidos, varios tiranosáuridos, abelisauroides, dromaeosáuridos, citrodóntidos, tiranosáuridos, titanosáuridos, etc. Poca diversidad, ya que también hay algunos representantes de los carcharodontosáuridos y los megaraptóridos en esa época del maastrichtiano terminal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Prehistoric Planet? Evidentemente es mostrarnos las mejores reconstrucciones posibles, como dije, tener en mente las limitaciones de tiempo y presupuestarias y mantener la mayor espectacularidad posible, aunque sacrifiquen el realismo. Entonces esto debe ser calificado también separadamente. Por lo que si contaríamos con el cumplimiento de estos objetivos, Prehistoric Planet creo que merecería un 9. La serie Life on Our Planet quiere mostrar mucho de la vida sobre la Tierra, pero muestra poco, principalmente hasta el Mesozoico, y diría también hasta el Pleistoceno, abarcando desde el inicio de la vida en la Tierra, pero mostrándonos muy poco de la gran diversidad que existió. Así que diría que no es su objetivo mostrarnos la diversidad de la vida sobre la Tierra, sino cómo evolucionaron muy superficialmente algunas interacciones. El cumplimiento de los objetivos es mucho más dudoso, no se cumple en muchos casos, o se cumple muy parcialmente, con información incompleta o mala, así que diría que Life on Our Planet, en este caso, con el cumplimiento de los objetivos de la serie, yo le doy un 5. Por lo tanto, la mejor serie para mí, por cierta ventaja, es Prehistoric Planet, una serie que tiene muchos errores, pero que cumple sus objetivos mucho más eficientemente que Life on Our Planet y es menos ambiciosa en cuanto a los objetivos particulares. Esta es mi opinión, decime cuál es la tuya.
Suscríbete al canal, dale like al video y seguiremos en secretos paleontológicos.